estable, que pueden cambiar ante cualquier cambio de presión o temperatura, sus propiedades cambian. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que conocer, esas transiciones de fase en los alimentos. Entonces, uno de los grandes cosas más importantes es conocer, si queremos alargar la vida útil de un alimento, las transiciones de fase. Entonces, las transiciones de fase nosotros las conocemos como el cambio del estado físico a un material, cual tienen, al cambiar sus propiedades, tienen un efecto en la viscosidad, en las propiedades texturales. Entonces, cuando hablamos de transición, se refiere al estado de movilidad molecular. Esta es causada por el término transición. Cuando hablamos de transición, es cuando a un cambio de estado las moléculas se mueven. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es el estudio de las transiciones de fase en los alimentos. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos que ver en alimentos las transiciones de fase, el control de las soluciones fundentes de las grasas, el fenómeno de cristalización de los alimentos, cómo tenemos la leche en polvo, por ejemplo, la prevención del apelmazamiento, el control de la temperatura y la formulación, que son algunos ejemplos que nosotros tenemos cuando se hace este esquema de transición de los alimentos. Entonces, el estado básico de la materia, para nosotros, el estado básico de la materia, para nosotros es muy importante la estructura que nosotros tenemos, los básicos de la materia, como decimos, sólido y líquido, y tenemos, estos sólidos pueden estar en un sólido cristalino como es un hielo, y ahí es donde hay un ordenamiento, y un sólido amorfo donde no hay ordenamiento. Nosotros tenemos que ver que la mayoría de los materiales de los alimentos están en estado de no equilibrio, en un estado metastable. Es decir, la mayoría de los alimentos se encuentran en estado vítreo o gomoso, dependiendo de la temperatura en que están. Entonces, para obtener, por ejemplo, si ustedes tienen azúcar, para que entiendan, tienen azúcar, ustedes una solución saturada de azúcar y se cristalice, nosotros hay una ordenación de las moléculas y se forman ya equilibrios termodinámicos. Pero en la mayoría de los alimentos, para tener leche en polvo, donde retiramos el agua de manera rápida, porque en un deshidratador mayormente la leche se pulveriza y se retira el agua y tarda en 5 segundos. Entonces, ese tiempo de no equilibrio, estos materiales pueden estar en estado vítreo. Y el estado vítreo es un sólido que no se mueve. Es como un líquido, pero en estado sólido que no se mueve. Entonces, nosotros es muy importante estos cambios que tenemos que saber en solución después de un secado, como ven la imagen ustedes acá. Si tenemos una leche, le retiramos el agua, llegamos al estado vítreo. Le quitamos toda la leche y tenemos la leche en polvo. Pero si esta solución, si nosotros evaporamos de una manera muy lenta, podemos llegar a un sólido cristalino, a un sólido ordenado. Entonces, pero la mayoría de los alimentos que nosotros vamos a usar, este estado vítreo pasa al estado gomoso. Del estado de gomoso, pasa al sólido cristalino. Puede haber un ordenamiento, pero tarda mucho tiempo en el tema de enfriamiento. Y si ese sólido también nosotros podemos calentamos, en el sentido inverso, calentamos, podemos llegar al estado vítreo nuevamente. Pero estos sólidos se pueden fundir. Este estado de goma se puede llegar, una vez llega al estado de goma, se puede el material fundir. Entonces nosotros tenemos, las conocemos estas temperaturas. Entonces todos estos cambios de transiciones de fase, decimos, nosotros tenemos alimento del estado gomoso al estado vítreo. Entonces, la diferencia que nosotros vemos acá es que su viscosidad aumenta aquí de goma a vítreo,
aumenta su viscosidad. Y por lo tanto, si la viscosidad aumenta, es la resistencia del movimiento a las moléculas. Y si no hay movimiento a la molécula, eso nos ayuda a la teoría de la conservación, que las moléculas no se mueven. Entonces, nosotros es muy importante, vemos un fideo, por ejemplo, va a pasar, nosotros el fideo está en estado amorfo, cuando pasamos al estado de goma, lo llevamos con agua, lo cocinamos, está la foto del el estado de goma. Entonces, este equipo, nosotros tenemos un equipo donde podemos determinar la viscosidad en función de la temperatura. La viscosidad que hay en función de la temperatura, entonces el estado vítreo, esta viscosidad es altísima mientras va pasando al estado líquido, que las viscosidades son bajas. Entonces, para nosotros es muy importante cuando la TG es menor a la temperatura están en estado vítreo. Cuando la TG, la temperatura de almacenamiento es mayor que la TG, que esta temperatura de transición, cuando pasa del vitrio al gomoso, se llama TG por el vidrio, porque el vidrio quiere decir G, viene en inglés, quiere decir glass, por eso se lo llama TG. Entonces, para nosotros, este estado, en los estados de los materiales que vamos a trabajar en formación de estructura, pueden haber estos cambios, estas transiciones de fase que nosotros las manejamos. Entonces, el estado vítreo para nosotros es las moléculas un grado de inmovilidad similar al de un sólido cristalino. Las moléculas no se mueven, por lo tanto pareciera como si fuera un sólido cristalino. En cambio, el estado gomoso ya aumenta drásticamente y adquiere propiedades mecánicas viscoelásticas. Ya se pueden mover las moléculas. Y de estado vítreo a gomoso se domina, nosotros la denominamos transición de segundo orden. La máxima estabilidad en los alimentos es cuando nosotros, la máxima es mantener el producto por debajo de su TG. Entonces, nosotros lo que vamos a ver un poquito, que la conservación se basa en función de las transiciones de fase. Entonces, nosotros, ¿cuáles son las técnicas para determinar estas transiciones de fase? Este es un horno, de lo cual nosotros colocamos una muestra. Y estos equipos se llaman calorimetría de barrido. Este equipo nosotros lo tenemos aquí en el Centro de Investigación, el CICTA, donde ponemos una muestra de proteína, por ejemplo, y aquí ponemos una muestra vacía. Y a los dos se calienta con la misma temperatura, y lo que se va evaluando es la kilocaloría. Lo que se registra es la diferencia de calores. Entonces nosotros estos cambios los detectamos. Este es el equipo, si lo ven en la imagen, el equipo que hay acá, lo determinamos a través de estos gráficos. Entonces nosotros cuando vamos calentando este equipo, al colocar la muestra, hay una eliminación de calor y es exotérmica para arriba y endotérmica para abajo. Entonces, nosotros cuando vamos calentando la muestra, nosotros programamos una velocidad de calentamiento. Esa velocidad de calentamiento para nosotros tiene que ser violenta. Entonces, esta velocidad de calentamiento que nosotros vamos a tener en la muestra, nosotros le entregamos una cierta cantidad de calor, 20 milivolts, por ejemplo. Nosotros inmediatamente vamos aumentando la temperatura. En función de la temperatura, aquí nos da la TG, aquí tenemos otra transición de fase, el material pasa a cristalino, que se llama TC, y aquí tenemos el TF, el material fundido, de fundición, o lo llaman en inglés de melting. Entonces nosotros, es muy importante conocer este comportamiento. Aquí tenemos la curva de una sacarosa. Su TG da 62 grados. Esto es con cero humedad. Se cristaliza a los 110 más o menos y se funde entre los 180, superior a 180. Y es un fenómeno endotérmico.
Entonces, nosotros, este equipo nos da la oportunidad para nosotros saber cuáles de los materiales son exotérmicos, cuáles de los materiales diré son reversibles y cuáles no son reversibles. Si yo vuelvo a enfriar y me da una línea recta, el material es irreversible. Pero si yo lo enfrío y me da el mismo comportamiento, el material vendría a ser reversible. Entonces, hay moléculas que son reversibles y hay moléculas que son irreversibles. Entonces, todas esas características son lo que nosotros debemos manejar. Por ejemplo, tenemos la TG de algunas moléculas. Tenemos la TG, por ejemplo, tenemos de la glucosa de 180 grados, muy elevado. Aquí nosotros tenemos la TG, el peso molecular y la TG. Entonces, de la glucosa es 32 grados, ¿no? Está por debajo, por encima del ambiente la glucosa, pero la glucosa, si ustedes ven, mayormente se encuentra en estado de goma. La sacarosa, su TG es igual a 62, por lo tanto está superior al ambiente, se lo va a encontrar siempre en estado sólido, en estado vítreo. La maltosa, 84, y la lactosa es 101 y la temperatura del almidón es 240. Entonces, para nosotros es muy importante, por ejemplo, la fructosa, que es la miel que conocemos nosotros como miel, está a 8 grados, o sea, está en el ambiente, a la temperatura ambiente se encuentra en estado de goma. El sorbitol, -3, el glicerol, -95 y el agua -135 en su TG. Entonces, el agua mayormente se la encuentra, nosotros la encontramos como es muy superior a la temperatura ambiental, se la encontramos como estado siempre de goma. Todos estos acá, el único, el 32, nosotros podemos, a 32, si es 35 la temperatura, la glucosa se encuentra en estado de goma. Pero si es 32, se encuentra en estado vítreo. Entonces, al aumentar el contenido de agua, también nosotros aumentamos la movilidad de las moléculas y por lo tanto la TG disminuye. Entonces, hay una ecuación donde nosotros tenemos que ver si queremos hacer productos, elaborar productos, nosotros tenemos que mezclar con maltodextrina. Por ejemplo, para tener un jugo en polvo, si no mezclamos con esta maltodextrina, que tiene más o menos una temperatura de 168 y una fructosa que tiene más 10, la media de esto, haciendo, utilizando esta ecuación, nos va a dar una TG arriba de los 30 grados centígrados. Entonces, eso nos va a ayudar a que la sustancia se mantenga en estado sólido. Entonces, no sé si me estoy dejando entender, jóvenes, hasta aquí el tema de las transiciones de fase. ¿Han comprendido o no han comprendido? A ver, vamos a ver. Ingeniero, ¿podría volver a explicar la última formulita, por favor? Del TG. La TG, esto es para calcular, nosotros esta TG, esta fórmula de acá, es para calcular, por ejemplo, usted tiene, yo le digo, deshidráteme un jugo de fruta, ¿ya? Cuando usted le digo deshidráteme un jugo de fruta, si usted quiere tenerlo, lo va a deshidratar, pero va a llegar al estado de goma, porque su TG de la fructosa está por debajo del ambiente, es 8 grados. Aquí teníamos la información. A ver si la tengo aquí, la fructosa a más 10. Su temperatura es más 10. Entonces, mi tarea es, para yo tenerlo en polvo, ese jugo de naranja, yo tengo que mezclarle
una sustancia que tenga una TG elevada. En este caso yo le aumento a mi jugo una maltodextrina. Entonces, si yo hago el cálculo con esta fórmula, la TG tiene que superar el medio ambiente, la temperatura medioambiental, para que sea buena la mezcla. Entonces, hay esta fórmula de Taylor que nosotros podemos calcular cuánto es la mezcla para que mi alimento, por lo menos, se encuentre en estado vítreo. Pero tiene que superar, porque si está, se va a encontrar en el estado de goma. Y en goma las moléculas mucho se mueven. Entonces, en la teoría de la conservación, este señor viene y nos dice que nosotros, si queremos mantener estables los alimentos, tienen que ser con TG elevada. Gracias, ingeniero. Entonces, para nosotros es muy importante determinar los tipos de transiciones que tienen los alimentos. Hay dos tipos, las de primer orden y las de segundo orden. Las de primer orden eran lo que vimos, ustedes vieron estas de acá, que las conoce como las de primer orden, como la de fusión, ebullición y solidificación. En cambio, las transiciones que hay son de segundo orden, que es esta transición vítrea. Que al haber un cambio, sufre la TG, pero también puede haber T-melting de fundido. Entonces es muy importante ver nosotros, conocer el estado de los alimentos. Entonces para esto nosotros tenemos que hacer un diagrama de fase. Este diagrama de fase, como les decía, es muy importante. En el diagrama de fase nosotros tenemos temperatura versus concentración. Entonces, aquí, en temperatura versus concentración, aquí es cuando el agua es 0 sólido. Y aquí es cuando es 100% sólido. Entonces, nosotros es muy importante conocer, esta es la curva de, por ejemplo, al agua, si le vamos aumentando sólido, cómo disminuye el punto de fusión. La fusión es el paso del estado en hielo, eso es el agua pura. Pero si nosotros la vamos aumentando sólido, este punto va a ir disminuyendo. Hasta aquí está la curva celeste. Y esta curva de acá es el estado de los materiales. ¿Cuál es la temperatura, la TG, respecto y la goma? Va descendiendo. Mientras más agua, a aproximarse al agua es menos 150 grados centígrados. Esa TG, si es que nosotros queremos llegar al estado vítreo. Entonces, nosotros es muy importante conocer este diagrama de estado de los alimentos. Este es el diagrama típico que nosotros tenemos que revisar. Entonces, para nosotros es sumamente importante trabajar con este aspecto. Nosotros tenemos aquí agua que le llamamos congelable, agua no congelable. Entonces, para nosotros conocer este diagrama de fase nos ayuda mucho a describir los procesos. Por ejemplo, ustedes hicieron un dulce de leche. Me están escuchando, ¿no? El dulce de leche que hicieron ustedes lo trabajaron de esta manera. La leche tiene, aquí uno pone los sólidos que tiene la leche, 13% de sólido. Vamos a ver si puedo usar un marcador ahorita aquí. ¿Quién me ayuda a ver el lápiz? Anotar este, ¿eh? Ya. Por ejemplo, voy anotando aquí la leche que estaba aquí, en esta temperatura. ¿Lo ven?
Esto, si yo me voy hacia abajo, esto la leche tiene 13%, eran sólidos, 13%. El resto, 87% es agua. Entonces nosotros cuando hacemos el dulce, lo llevamos así. Llevamos el dulce a una temperatura lo calentamos a una temperatura de 90 grados y nosotros retiramos provocamos la evaporación, se retira el agua, viene el agua así, retiramos el agua hasta, le retiramos la mitad, hasta este punto, hasta 26. Pero el resto, para aumentar los sólidos, nosotros en el dulce de leche le hemos aumentado azúcar. Con esos azúcares, en la evaporación, hemos logrado que llegue al estado de 70. Entonces, cuando nosotros ya lo enfriamos, cae en el estado de goma. A la temperatura ambiente, este producto cae en el estado de goma. Entonces, ese es el proceso que nosotros tenemos que hacer para determinar un producto alimenticio. No sé si lo están viendo, lo que he visto, este diagrama de estado es muy importante que nosotros tenemos que conocer. Pero, les decía, es muy importante que sepan ustedes esta TG. El tercer parámetro de la conservación es el estado de los materiales. Los alimentos duran más tiempo cuando los materiales están en estado amorfo. En estado amorfo quiere decir que las moléculas no están ordenadas, sino que se comportan como un sólido, pero son líquidos, se mueven y su viscosidad es demasiado alta. Entonces, al ver una viscosidad alta, las velocidades de reacciones no ocurren, por lo tanto es muy importante para dar vida eterna a los alimentos, así como en la Biblia aparecía en la época de las vacas flacas, en la época de las vacas gordas y las flacas. En la Biblia había el procedimiento que nosotros tenemos que manejar. Entonces, jóvenes, es muy importante que ustedes sepan qué es lo que se va a hacer, ¿ya? La idea es que ustedes sepan de cada material, al igual que el agua, conozcan ustedes cuáles son las TG, cuáles son, cuál es la temperatura de transición de este material, cuándo va a pasar. Es muy importante. Cuando usted elabora, por ejemplo, yo les decía, el otro día hablaba con su compañero, creo con ustedes, algunos que llevan fruta, les decía, esa galleta doblón, su TG, su temperatura de fusión, está por debajo del ambiente. Entonces, aquí que el clima es 35 y su TG va a pasar al estado fundido a una temperatura va a estar en estado líquido, en estado de goma. Entonces es muy importante la conservación de los alimentos en función del estado del material. ¿Cómo tienen que estar los materiales en alimentos? Tienen que estar en el estado vítreo, donde las moléculas, su viscosidad es altísima. Entonces es muy importante que ustedes sepan, por ejemplo, que ustedes sepan cómo, qué cosas nosotros vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacer una empanadita frita, el estado de transición en este cuadro, ustedes parten con, ¿cómo hacen una empanada frita? A ver quién me dice. O mejor vamos a hacer una pipoca. ¿Cómo hacen una pipoca? ¿Quién sabe cuál es el proceso de una pipoca que es tan sencillo? ¿Quién me puedes ayudar a decir?
¿Han visto a esos señores que hacen en la calle? ¿Qué hacen? Nada. Entonces nosotros aquí tenemos que ver esto de aquí. Les decía, nosotros aquí, si yo anoto esto de acá, entonces nosotros es muy importante, les decía, es muy importante nosotros cómo se construye este diagrama de estado. Este diagrama de estado para nosotros es sumamente importante porque nos ayuda a definir, aquí es 0 agua y aquí es 100% de sólido. Como los alimentos están formados por agua y sólido, nosotros tenemos que saber el porcentaje. Entonces, es muy importante nosotros saber qué es lo que vamos a... en la pipoca, por ejemplo, lo que hacemos, la pipoca está en estado, aquí vemos nosotros casi una pipoca, un maíz tiene 95% de humedad, de sólido, y 5% es agua. Entonces, esta pipoca la calentamos nosotros a una temperatura tanto, la llevamos al estado de goma, a 150 o 180 se trabaja, y después se enfría, cae directamente, pierde humedad un poco, y cae nuevamente al estado vítreo. La pipoca es un estado vítreo. Entonces, para nosotros es sumamente importante definir esto de aquí. La pipoca así la llamamos, mi pulso está malo, ahí, acá. Entonces, si ustedes van a hacer vamos a hacer un producto, nosotros es muy importante, les decía, manejar este diagrama de estado. Pero lo que quiero que capten, que el tercer parámetro de la conservación depende del estado del material. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el estado de los materiales que van a formar una estructura. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? A ver, hasta ahí. Hola, hola. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Por ahora parece que no, Inge. Nada, ninguna pregunta, ¿entendido? Ya. Entonces, para nosotros es muy importante, como les decía, voy a seguir compartiendo esto. Para que sepan, nosotros tenemos aquí algunos modelos de diagrama de estado, donde nosotros vemos estos diagramas de estado.
Nosotros como ingenieros ya le vamos a explicar. Por eso yo quiero que la próxima clase ya sea presencial, para que podamos un poquito ya empezar cómo vamos a... Quiero que ustedes me den, no sé qué día pueden ustedes para presencial, si puede venir este miércoles que viene y el viernes que sea, o sea, el miércoles que viene, que sea presencial ya la clase, para que pueda explicarle yo todo esto y saque de algunas dudas en la mañana, si pueden. Está Sí, bien, ingeniero. puede ser. ¿Ya? Para que yo Sí, pueda... está bien. Entonces, el próximo miércoles vamos a hacer la clase aquí en línea y presencial, ¿ya? ¿A la misma hora de la materia o selecciona Sí, el horario a más la misma, temprano? no, a las 11 está bien. 11 de la mañana. O 10:45 creo es, para que nos dé tiempo. ¿Ya? Pueden, ¿no? Sí, Inge. Ya, bueno, los espero entonces. Bueno, pongan en el chat cómo estuvo no presente, pónganme en el chat y entonces la próxima clase, ya saben, el miércoles, la próxima semana va a ser presencial. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.